Ya. ¿El audio está llegando bien? Sí, doctor, lo escuchamos bien. También vemos las Ya, diapositivas. perfecto. Entonces vamos a comenzar. Muy buenas noches. Bueno, este es un horario inusual para las clases de nosotros, pero agradezco la comprensión. Hemos estado con una semana asistencial fuerte y por eso no podía dictarlo temprano, ¿no? Y el día programado. Muy bien, vamos a hablar de dos tipos de virus, ¿no? El primero tiene que ver lo que se llama virus hepatotropos, es decir, aquellos virus que tienen actividad a nivel del hígado y generan las hepatitis, ¿no? Y aquí hay que diferenciarlos en dos tipos, ¿no? Unas primarias que atacan, digamos, su fuente principal es el ataque del hígado, y unas secundarias que pueden tener, digamos, otras manifestaciones clínicas y entre ellas el hígado, ¿no? Como por ejemplo el virus de la fiebre amarilla, por ejemplo, o el virus ébola, ¿no? Que dentro de sus manifestaciones también compromete el hígado y puede producir hepatitis. O el herpes también, dentro de sus manifestaciones clínicas puede comprometer el hígado y producir hepatitis, en este caso por herpes. En este caso, la primera parte está relacionada a lo más principal, que es su fuente primaria, es atacar al hígado y producir las famosas hepatitis que conocemos. Muy bien, acá están todos los virus en esta diapositiva que son catalogados como virus hepatotropos primarios, es decir, atacan al hígado como órgano diana. Y ahí ven ustedes 5 tipos de virus, aunque son 7 virus, 7 tipos de virus que generan las famosas hepatitis. La F y la G no han sido consideradas porque todavía no hay mucha información al respecto. Y digamos, dentro de todo el contexto de estos virus, lo más importantes son esas 5 que están en esa diapositiva. Y en esa diapositiva rápidamente nosotros podemos sacar como una conclusión que estos tipos de virus hepatotropos primarios, o vamos a llamar así, están divididos en 5 familias, perdón, en 4 familias, que, que todos, mejor dicho, la gran mayoría de ellos son virus RNA, excepto el virus de la hepatitis B, que es DNA. Que algunos virus tienen envoltura y se llaman y dan unas características especiales de la envoltura, y otros no tienen envoltura. O como el virus Delta, que su envoltura la agarra de otro virus, que es la hepatitis B. Teniendo como preámbulo esas palabras, vamos a tratar de resumir todos estos tipos de virus que se conocen como virus hepatotropos. Y el primer virus que vamos a presentar es el virus de la hepatitis A. Este virus pertenece a la familia de los Picornaviridae y al género Hepatovirus. Es un virus pequeño de 28 nanómetros, desnudo, es decir, no tiene envoltura, icosaédrico y lógicamente es un virus RNA de cadena simple y polaridad positiva. Este virus tiene una cápsida que está compuesta por proteínas antigénicas y lo importante es que se conocen como BP1, BP2, BP3 y BP4. Tiene un solo serotipo, pero tiene 6 genotipos que son divididos del 1 al 6. Pero solamente 3 de ellos, el 1, el 2 y el 3, con sus subtipos A y B, son capaces de infectar
al hombre. El 4, el 5, el 6 también afectan al hombre, pero también afectan a los animales, básicamente a los simios. Pero los 3 primeros son los que están en relación al hombre. Estos virus habitan en la materia fecal de los pacientes infectados y por lo tanto también podemos encontrarlos en aguas que son contaminadas por estos pacientes infectados. Son resistentes a altas temperaturas y a los ácidos y a los álcalis. El reservorio es el hombre infectado y el mecanismo de transmisión es de persona a persona mediante la vía fecal oral. Tiene un periodo de incubación para producir la enfermedad entre 15 a 35 días y luego de la infección va a generar una inmunidad. Para diagnosticar el virus, lógicamente, lo ideal es aislar al virus. Entonces, para eso, el método directo es aislar el virus y para eso pues, se utiliza la reacción de cadena de polimerasa. Pero eso es un insumo muy costoso. Entonces, nosotros nos valemos de los estudios serológicos. Y para la detección para el diagnóstico de la hepatitis A, del virus de la hepatitis A, usamos la serología, que es la detección de los anticuerpos anti-inmunoglobulina M del virus de la hepatitis A, que si sale positivo nos va a decir que estamos frente a una infección aguda. Esta presencia de este anticuerpo inmunoglobulina M del virus de la hepatitis A tiene un máximo valor, un pico a la tercera semana. Y es el gol estándar para la enfermedad aguda. Mientras que encontrar el cuerpo anti-inmunoglobulina G del virus de la hepatitis A nos dice que estamos frente a la fase de convalecencia o ya en la recuperación del paciente y esto le va a dar la inmunidad frente a nuevos contactos con el virus. Entonces esto le va a dar una inmunidad al paciente. El virus de la hepatitis C, como la primera hepatitis A, tiene su transmisión también fecal oral. Pero es un herpes que pertenece a la familia Eperividae del género Epevirus. También es un virus RNA de cadena simple y polaridad positiva. Es icosaédrico y sin envoltura. También es un virus pequeño de 32 nanómetros. Tiene 4 genotipos, pero el genotipo 1 y 2 afectan exclusivamente al hombre y el 3 y el 4 también a hombres y animales. Aquí se habla como el porcino podría ser uno de los animales que este genotipo 3 y 4 lo afectaría con mayor frecuencia. Habíamos dicho que es una transmisión fecal oral a través del agua fundamentalmente. Esta enfermedad, la hepatitis E, como enfermedad, tiene una baja mortalidad, pero puede llegar a ser extremadamente grave si se produce en una mujer embarazada, sobre todo cuando está en el tercer trimestre del embarazo, porque ahí va a producir un fallo hepático fulminante, o sea, una hepatitis aguda fulminante, y la tasa de mortalidad llegaría al 20 y al 30%. Su periodo de incubación es largo, miren, de 4 a 6 semanas, y para diagnosticar, nuevamente, decimos, no valemos del dosaje serológico de los anticuerpos, en este caso, es del anticuerpo de la inmunoglobulina M, cuando es para infección aguda, y los anticuerpos anti-inmunoglobulina G, de la hepatitis, perdón, acá es la E, me he equivocado, no es la G, es la E, que nos da una infección pasada. En todo caso, ya en fase de recuperación.
De repente, de todos estos virus que son hepatotropos primarios, lógicamente el virus de la hepatitis B, digamos, es el que nos vamos a tener más en mente o nos va a llamar más la atención. Este virus pertenece a la familia de los Hepaturnaviridae, al género Orthohepatorodavirus, y tiene como único reservorio al ser humano. Es un virus un poquito más grande, tiene 42 nanómetros de diámetro y cuenta con una nucleocápside de morfología icosaédrica y una envoltura lipídica. O sea, es un virus que tiene envoltura. Si se dan cuenta, estos virus que hemos ido pasando, toda su morfología y su genoma es icosaédrica, ¿no? La cápsida que contiene el genoma, ahí cambia, ya no es un ARN, es un ADN circular bicatenario, o sea, tiene doble cadena, una larga y una corta, que miden 3.2 kilobases y cuya cadena positiva está parcialmente incompleta en su extremo 3'. Es importante ver que su genoma se puede encontrar o distinguir 4 genes. El gen C, que va a codificar a la proteína del core o coreína central, llamada también antígeno central de la hepatitis B. Y tiene una proteína precore que va a generar el antígeno E de la hepatitis B. Tiene un gen P que codifica la ADN polimerasa viral, tiene un gen S que cuenta con 3 señales de iniciación de transcripción que van a definir regiones pre-S1, pre-S2 y S que van a codificar este antígeno que se llama antígeno de superficie o antígeno australiano, que es base para el diagnóstico de la infección de la hepatitis B. Y aparte tiene un gen X que va a codificar una proteína no estructural llamado antígeno X de la hepatitis B, del virus de la hepatitis B, que está implicado en la cronicidad de la enfermedad y la evolución del cáncer hepático que produce la hepatitis B en algunos pacientes, que se llama carcinoma hepatocelular. Acá ven ustedes una gráfica donde la envoltura tiene el antígeno de superficie y en su nucleocápside están los antígenos del core y el antígeno E o antígeno C o central, ¿no? Y el antígeno X, que es el regulador de la transcripción. La vía de transmisión para esta hepatitis es sangre y fluido, es decir, puedes tener una vía de transmisión perinatal, transmisión sexual o parenteral. Es importante reconocer esto, que en zonas de baja prevalencia, la vía de transmisión más frecuente encontrada es la vía sexual, mientras que en zonas de alta prevalencia de esta enfermedad, la vía de transmisión son las drogas intravenosas. El periodo de infectividad se extiende de 6 semanas a 6 meses, ¿no? Porque después de los 6 meses, con la persistencia del antígeno en superficie, se va a considerar crónico. El periodo de incubación para la hepatitis viral aguda está entre 1 a 4 meses. Y para considerar la hepatitis crónica que he mencionado anteriormente, debe haber una persistencia de 6 a más meses del antígeno de superficie o el antígeno australiano. Si uno trata de buscar un orden de secuencia de la aparición de estos marcadores, primero va a presentar el marcador de la hepatitis B, el ADN, o sea, carga viral del virus.
Luego va a aparecer el antígeno de superficie, que nosotros lo hacemos. La primera parte solamente, pues, por cuestiones costosas no se hace, pero se podría pedir, ¿no? Por reacción en cadena de polimerasa, en tiempo real, el ADN del virus. Lo que sí hacemos en serología es inmediatamente pedir, ante la sospecha, el antígeno de superficie. Posteriormente aparece el anticuerpo anticore o central de la hepatitis B, ya sea en la fracción aguda M o de cronicidad G. Luego va a aparecer el antígeno E de la hepatitis B. Luego aparece el anticuerpo del antígeno E y se cierra con la aparición de el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si sale esto positivo, diremos que nuestro paciente está curado. Los antígenos, o mejor dicho, los marcadores serológicos relacionados con replicación viral está dado por la presencia del ADN del virus de la hepatitis B y el antígeno E de la hepatitis B. En algunos casos, en forma indirecta, podemos encontrar el anticuerpo el anticuerpo IgM, core o central de la hepatitis B. Y el marcador de la curación va a dar siempre el anticuerpo antígeno superficie del virus de la hepatitis B. Muy bien, acá tenemos una tablita en el cual podemos ver las siglas, digamos, decirlo así, de estos marcadores serológicos, su descripción y qué significaría su presencia de estos marcadores serológicos, ¿no? El antígeno de superficie, por ejemplo, que es el primero, uno lo puede detectar a los 30 o 60 días después de la infección y es lo que nos dice que estamos frente a una infección de la hepatitis B. El anticuerpo frente al antígeno de superficie nos dice que no hemos curado, ¿no? Nos proporciona la inmunidad. El antígeno core de la hepatitis B solamente se detecta en sangre únicamente como componente interno de los virones. Generalmente no se suele dosar. El anticuerpo IgM frente al core, el antígeno core de la hepatitis B, nos dice que estamos desarrollando una infección aguda y puede persistir unos 6 meses, ¿no? Recuerden que si se pasa y tenemos el antígeno de superficie positivo, ya estamos hablando de hepatitis crónica por virus hepatitis B. La presencia del antígeno E del virus nos indica replicación viral. O sea que estamos acá en la parte infectante, ¿no? Si esto sale positivo dentro de los marcadores que se pide al paciente, estamos diciendo que el paciente está en replicación viral. Y la presencia del anticuerpo frente al antígeno E de la hepatitis B nos habla de que el paciente ya no es infectante. O en todo caso, hay una gran disminución de la replicación del virus, cosa que el marcador, en este caso el antígeno E de superficie, nos habla que este paciente es muy infectante, que está en una replicación constante del virus de hepatitis B y lógicamente se hace contagiante. Esto es una lámina de la historia natural de la infección por virus de hepatitis B. Una infección aguda que podemos tener, que no todos van a la cronicidad, solamente el 1.5% de los pacientes que hacen una infección aguda van a la cronicidad. Y habíamos dicho que la cronicidad nos va a dar
la persistencia del antígeno en superficie de 6 meses a más. Una vez que este paciente hace una infección crónica, solamente el 5 al 10% tiene la posibilidad de ir al hepatocarcinoma. Y el 30% se va a la cirrosis hepática. Lógicamente, posteriormente ya se tomará las acciones. El paciente es tributario en un trasplante hepático, o si no, pues lamentablemente nos vamos a la mortalidad de este paciente. Entonces, no todos los pacientes que hacen infección por hepatitis B van a la cronicidad. Y ten en cuenta. Y los que llegan a la cronicidad tienen dos caminos. O se van a un cáncer o se van a la cirrosis hepática. Y lógicamente, en cirrosis hepática valoraremos el trasplante hepático. Y si no hay nada que ofrecer, suelen pasar, tenemos muchos pacientes que están en cirrosis hepática, no necesariamente por hepatitis B, que se nos mueren por encefalopatía hepática. Sigamos avanzando. Ahora la hepatitis C. Si se dan cuenta, hemos comenzado primero con las hepatitis que tienen un modo de transmisión fecal-oral. Ahora estamos actuando o dando a conocer las hepatitis que tienen otro mecanismo de transmisión, ¿no? Como en este caso una transmisión parenteral o perinatal o sexual como la hepatitis B. Ahora veamos a la hepatitis C. Antiguamente era conocida como hepatitis no A, no B. Pertenece a la familia de la Flaviviridae y al género Hepacivirus. Nuevamente, retomamos que el genoma de este virus es RNA. Habíamos dicho en la primera lámina que el único virus que tiene su genoma RNA es el hepatitis B. Pero en este caso solamente es monocateriano de polaridad positiva, una sola cadena, de caxidicosaédrica, ¿no? Todos tienen estamos hablando, el caxidicosaédrico. Tiene envoltura y mide 60 nanómetros, mucho más grande que los virus que hemos mencionado anteriormente. Su genoma es muy variable y existen 6 genotipos, del 1 al 6, y 50 subtipos, que hace pues que este virus tenga una facilidad para evadir la respuesta inmune. Es por eso que probablemente, o mejor dicho, hasta el momento no tenemos una vacuna. Es una de las causas principales de la hepatitis post-transfusional. Antes pensábamos que la hepatitis B era una causa muy frecuente de la hepatitis que se contagiaban por transfusiones, ¿no? Pero no. Ahora, con todo la bioseguridad que hacen los bancos de sangre, la hepatitis B dejó de ser unas causas. Ya es muy extraño que haya una hepatitis B contagiada por transfusión. La hepatitis C, sí, por este fenómeno de respuesta de evadir la respuesta inmune. También está asociado al desarrollo de hepatitis crónica como la B. Y para diagnosticar, lógicamente nos vamos nuevamente a nuestra serología y ahí sacamos los anticuerpos antivirus de la hepatitis C, que aparecen entre 2 a 17 semanas luego de haber adquirido la infección. Y esto también tiene dos formas o dos inmunoglobulinas, ¿no? La M, que nos dice de una infección aguda, y la G, que nos marca un estado de cronicidad o de inmunidad. Este virus, al igual que la hepatitis C,
tiene una historia natural que puede llegar a la hepatitis crónica en un 85%. Miren ustedes que es mucho mayor que la hepatitis B. De estos 85%, un 20% pueden ir a cirrosis y un 4% se van al cáncer, al hepatocarcinoma, ¿no? Y ya sea en las descompensaciones que pueda tener el paciente de cirrosis, la mortalidad puede llegar al 3.6%. Y esto puede ser favorecida bajo estas condiciones, ¿no? Si el paciente es varón, si la infección ha sido más temprana, si hay una coinfección entre hepatitis B y VIH, ¿no? Donde pues genera inmunidad disminuida, o la presencia de alcohol también asociado a virus de hepatitis B. ¿Qué sabemos del virus de la hepatitis D? Este virus se considera como un satélite de el virus de la hepatitis B, ya que para producir infección necesita su presencia. Por eso, su virión cuenta con una envoltura lipoproteica que se forma de la superficie del antígeno de superficie de la hepatitis B y tiene una estructura proteica interna donde reside su genoma viral. El genoma del virus es un ARN, ¿no? Que tiene un único complejo de antígeno codificado por el propio virus que se llama el antígeno de la hepatitis D o delta, ¿no? Este genoma tiene una conformación circular. Solo es deficiente en capacidad replicativa, ¿no? Siempre va a necesitar del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, si yo quiero diagnosticar al virus de la hepatitis B o al paciente con sospecha de hepatitis B, no le voy a pedir su serología si no tengo la evidencia que este paciente tenga hepatitis B. O sea, no vamos a hacer el gasto de pedir si el paciente no tiene hepatitis B. A todo paciente con hepatitis B que tiene una evolución tórpida, ahí sí le tendría que buscar. Y para eso solicitamos nuestro estudio serológico, los anticuerpos anti-hepatitis delta, IgM, que indicaría infección aguda, o cuando salen las dos, el IgG, que indicaría inmunidad o pasado. Y esta es una tabla final del resumen de las hepatitis que hemos visto, donde se describe a qué familia pertenece, las características de su caxis, si tienen envoltura o no, si van a la cronicidad. Miren ustedes las que son fecal oral, como la A y la E, no llevan a la cronicidad. Mientras que los que se transmiten por vía parenteral o sexual, como la B, la C, sí llevan a la cronicidad. La delta no lleva a la cronicidad, ¿no? Entonces, esta tabla resume un poco todo lo que hemos mencionado con anterioridad. Muy bien. Con esto hemos terminado la primera parte. Ahora vamos a hablar la segunda parte, que es el virus herpes o los herpes virus. Los herpes virus son virus DNA de doble cadena. Poseen una envoltura viral con doble capa lipídica y tienen una relativa inestabilidad a temperatura ambiente, ¿no? Algunos virus, por ejemplo, el virus de hepatitis A sí resistía el calor, por ejemplo, ¿no? En estos casos, ¿no? O a los disecantes naturales o los disolventes, ¿no? Son muy inestables.
Estos herpes virus se dividen en 3 subfamilias: los alfa herpesvirus, los beta herpesvirus y los gamma herpesvirus. De tal manera que son 8 tipos de virus herpes. Los que pertenecen a las alfa herpesvirus son el virus humano 1, virus humano herpético 2, el virus humano herpes virus 3, conocido como varicela zoster. El beta herpes virus está con el virus herpes humano 5, conocido como citomegalovirus, el virus humano herpes 6, el virus humano herpes 7. Y los gamma herpesvirus está relacionado con la presencia del herpes virus humano 4, llamado virus de Epstein-Barr, y el virus humano herpes número 8. Estos virus pueden estar en estado latente, y es por eso que ustedes explicarán, y todos creo en un momento han tenido el virus labial, ¿no? El tipo 1, ¿no? Desaparece y después de mucho tiempo vuelve a reaparecer. Estos virus tienen esa característica de latencia, desaparecen con el tratamiento que se le puede dar, pero están ahí, no mueren. Y bajo ciertas condiciones, sobre todo el herpes tipo 1, el labial, estrés, fiebre, etcétera, reaparecen y vuelven a generar, ¿no? Que muchas veces la gente dice, va a la consulta y dice, me ha mordido la araña, dice, ¿no? Y son las lesiones vesiculares que se ven en los herpes labiales. Su estructura consulta en una envoltura. Esta envoltura contiene glicoproteínas. Es bien frágil, ¿no? Un virus que tiene dañada su envoltura ya no es infeccioso. Y como habíamos mencionado, es lábil a presencia de ácidos, detergentes y solventes orgánicos. Tiene un tegumento que se ubica entre la envoltura y la cápside, que ahí hay proteínas codificadas por el virus y las enzimas involucradas en su replicación. Tiene una cápside que tiene caxómeros con forma de rosquilla de 100 a 200 nanómetros de diámetro, con una nucleocapsida icosaédrica, ¿no? Con 162 taxómeros, ¿no? Al igual que el virus de los hepatotropos, su nucleocapsis icosaédrica. Y su genoma, que habíamos mencionado, es DNA lineal con doble cadena. Hablemos un poquito sobre algunas características de estas subfamilias. Las subfamilias alfa son neurotrópicos, o sea, afectan al sistema nervioso central, al sistema nervioso, perdón. Tienen un ciclo replicativo corto de aproximadamente 18 horas. Tiene una progresión rápida en los cultivos. Tiene efectos citopáticos, o sea, te va a destruir la célula que ellos van a infectar, lo van a cambiar en forma de estructura. Si, digamos, si es poligonal, le cambian la célula a otro tipo, él lo puede volver redonda. Tiene un amplio rango de huéspedes y cuando están en latencia, ellos viven en los ganglios de los nervios sensitivos y en los monocitos. Ya habíamos mencionado que a esta subfamilia pertenece el virus herpes humano simplex 1, que genera lesiones faciales, labiales o oculares. Pertenece también a esta subfamilia el herpes simple 2, que se conoce como los herpes genitales y está asociado a enfermedad de transmisión sexual. Y pertenece a esta subfamilia también el virus varicela zoster, o también conocida como herpes simple 3. La subfamilia beta son linfotrópicos, tienen un ciclo más prolongado. El alfa es más corto, este es más prolongado.
no produce efecto citopático, es una diferencia con los alfa, y su rango de huésped es más restringido, a diferencia del alfa que era mucho más amplio. Acá sus células dianas son los monocitos, los linfocitos y las células epiteliales. Y su latencia lo hacen en las células linforeticulares y posiblemente en las glándulas de los riñones y de otros tejidos. A esta subfamilia pertenece el virus herpes humano 5, llamado citomegalovirus, que cuando produce enfermedad se conoce como mononucleosis. Pertenece también a esta subfamilia el herpes humano número 6, el herpes humano número 7, que se asocia a rosolia leve en la primera infancia. Son eruptivas que aparecen en los niños. Cualquier eruptiva que suele presentarse, la posibilidad que la presencia de estos herpes estarán presente como diagnóstico diferencial en niños. La subfamilia Gacma son linfotrópicos y son muy específicos para los linfocitos T o B. No presentan efecto citopático, su rango de huésped es muy restringido. Las células donde atacan sus células dianas son los linfocitos T o B, y ahí hacen también su periodo de latencia. Y en este caso pertenece el virus humano herpes 4, conocido como Epstein-Barr, y está asociado, es un factor importante cuando uno ve linfomas, por ejemplo, ¿no? Cánceres humanos, sobre todo los linfomas. Y el virus herpes humano 8, que está asociado al virus del sarcoma Kaposi. O sea, la presencia, mejor dicho, esta infección también a cánceres como el sarcoma Kaposi. Y esto se ve básicamente en aquellos pacientes que tienen infección por VIH. ¿Cómo diagnosticar estas infecciones por virus herpes? Lógicamente, siempre lo ideal es encontrar al virus, y ese es, como en toda enfermedad infecciosa de la gente, hay que demostrarlo, pero no se realiza con rutina, ¿no? Por los costos y todo eso. Siempre nosotros nos vamos a la parte serológica y ahí nos puede decir si la presencia de las inmunoglobulinas M en fase aguda o G en fase crónica nos dicen nuestra infección aguda o nuestra infección pasada por virus herpes, pero tiene baja sensibilidad y especificidad. Se puede hacer la reacción en cadena de polimerasa de las lesiones, o sobre todo cuando uno piensa o sospecha de encefalitis por herpes virus. Y su sensibilidad para diagnóstico, lógicamente, es mayor. 96% de sensibilidad y 99% de especificidad. Hace poco ingresó una paciente diabética con todo el sensorio, y lógicamente con periodos, según el familiar, de cierta agresividad, como frontalización. Y dentro del estudio se hace la punción lumbar, que aparentemente salió normal, pero nosotros siempre mandamos, ante la sospecha de una encefalitis, que se busque la presencia de herpes, y salió positivo. Esta persona hizo una infección, una encefalitis herpética, ¿no? Y eso fue posible porque se hizo el estudio de reacción en cadena polimerasa en tiempo real, lógicamente de forma particular, ¿no? Porque en el hospital no contamos con, por lo menos en el hospital de nosotros no contamos con esa posibilidad para hacer. Tenemos reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para lo que era el COVID, para lo que es viruela del mono, para dengue, pero para herpes no, que algo no es muy frecuente en todo caso. Lógicamente el hospital
sus insumos lo utilizan más en comprar insumos para las cosas más frecuentes. Esto es un cuadro comparativo donde uno puede darse cuenta tranquilamente cuál sería el método de elección para yo poder diagnosticar una infección por virus herpes, ¿no? Lógicamente, la ampliación de los ácidos nucleicos, que es la reacción en cadena de polimerasa, no solamente nos da un diagnóstico rápido de 2 horas, sino también con una sensibilidad casi, o mejor dicho, al 100%, ¿no? El siguiente, lógicamente, es lo que usamos, es la detección de antígenos, la serología, con baja sensibilidad y especificidad, pero también nos da un diagnóstico en tiempo de rapidez, ¿no? De 4 a 6 horas. Mientras que el cultivo celular, que es aislar al virus, prácticamente nos puede dar como por medio de una semana para el diagnóstico, ¿no? Que se hace, pues, tedioso, costoso, que no se hace, porque se hacen embriones, de huevos embrionados, que no es fácil manejarlo en un hospital. Probablemente en un instituto, sí, pero a nivel hospitalario, o nos vamos básicamente por la serología, y en algunos casos, como la encefalitis herpética, que si uno no lo trata a tiempo, lógicamente la mortalidad es alta. Entonces sí tenemos que recurrir a la ampliación del ácido nucleico o reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Muy bien, eso sería todo con respecto a la clase. He tratado de reducir toda la información que se pueda de estos dos tipos de virus, tanto los que generan daño directo al hígado como los virus hepatotópicos relacionados a los virus de las hepatitis y al virus herpes que nos han asignado para el día de hoy. No sé si hay alguna consulta o si no, lo dejamos ahí. He tratado de cumplir el tiempo que siempre trato de hacer en las teorías, no excederme más de 45 minutos. Buenas noches, doctor. Creo que no hay preguntas acerca del tema. Eh, Doctor, quería preguntarle acerca del examen del día viernes. Me estaba Ya, preguntando cuánto tiempo va a ser y cuántas preguntas van a hacer para el examen de micología. ya, el tiempo del examen generalmente es 1 hora, dependiendo de, ¿cómo se llama?, de las preguntas, ¿no? El doctor Aarón ya nos envió sus preguntas. Lógicamente hemos aumentado, probablemente sean 4 casos clínicos asociados a las preguntas que podrían sumar 30 puntos, digamos, ¿no? No van a ser 40 preguntas, pero podrían ser, digamos, 28 con los 4 casos clínicos y cada caso clínico con una respuesta adecuada podría tener un puntaje de 1.5. En total serían 28 preguntas, 20 las del No, doctor Aarón. no, serían, a ver, 6 puntos por pregunta de caso clínico y 24 de preguntas de 1 punto, sumarían 30 y eso saldría el equivalente para la nota, ¿no? Ya, doctor. Ujú. Entonces, Probablemente dure 1 hora. Si fueran 20 preguntas, solamente duraría pues 40 minutos, ¿no? Porque viendo las preguntas del doctor Aarón, creo que no demoraría más tiempo en responder. Es doctora, relativamente entonces sencillo. 24 preguntas me dice que valen 1 punto y 4 Sí, preguntas de 1.5 de casos clínicos. así es. Ya, doctor. Entonces igualmente queda 1 hora, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, por los casos clínicos lo tienen que leer bien, no se han equivocado. Van a Ya, demorar doctor. ahí más tiempo. Sí, a Muy las bien. 2 p.m. me dijo, ¿no? El examen. Sí,
Sí, aunque la Sí, porque la doctora Lady me doctora, está informando que quería comenzar más temprano, pero podría comenzar la práctica ella más temprano, pero la parte teórica del examen sí sería a las 2. sí, eso también me estaba diciendo la doctora, que quiere hacer el examen a las 11 a.m., porque me dijo que iba a durar aproximadamente 1 hora y media. Claro. Y ya luego a las 2 p.m. regresar para el examen teórico, ¿no? Sí, claro. Sí, esa es una alternativa que le comenté, ¿no? Que ella puede comenzar más temprano el examen práctico y a las 2 nos reunimos para la teoría. Ya, ya, doctor, está bien. No sé si alguien tiene Listo, alguna Delgado. pregunta o no sé, para que puedan resolver. Ya, doctor, ¿me puede pasar sus diapositivas, por favor, para ponerlo Sí, en el Drive? Ya, doctor. ya, Sí, eso sería te lo todo, paso acá. doctor. Sí, Ya, muchas listo, gracias, doctor. delegado. Ok, buenas noches.